Bienvenidos, somos el grupo D de la asignatura de Semiótica y vamos a presentar revisión analítica de los autores y conceptos de lengua, habla, significado, significante, sistema, sintagma, denotación y connotación. Lengua y habla. Saussure parte de la naturaleza que se manifiesta como una realidad inclasificable para sacar un significado dicotómico entre lengua y habla. Para Saussure podría existir una lingüística del habla porque toda habla, a partir del mismo momento en que se la aprende como proceso de comunicación, se refiere a la ciencia que hay detrás de la lengua. Lengua es una institución social y un sistema de valores. La institución es la parte social del lenguaje y el individuo no puede crearla ni modificarla. Es un contrato colectivo y que si alguien quiere comunicarse debe adaptarse. Habla es un acto individual de selección y actualización que está constituida por las combinaciones gracias a las cuales el sujeto hablante puede utilizar el código de la lengua para expresar su pensamiento personal. Louis Hemsleb. Hemsleb formaliza el concepto de lengua bajo el término de esquema y elimina el habla a favor del concepto de el uso. Mantiene tres planos. Esquema es determinado por el habla, el uso y la norma. Son fonemas que se integran en cada lengua. Norma. La lengua como forma material se determina por cierta realización social y determina el habla y el uso. Uso. La lengua en conjunto de hábitos de una sociedad en ciertas regiones respecto de una lengua. Determina el habla, pero es determinado por ella también. Otros autores. Here. Las convenciones del código son explícitas y las de la lengua son implícitas, sin embargo están dentro de la perspectiva saussuriana. Martinet. Puede plantearse un problema análogo cuando nos interrogamos sobre la relación entre el habla y el sintagma. El idiolecto es el lenguaje en tanto hablado por un solo individuo. El habla puede ser definida como una combinación de signos. Jacobson. El lenguaje está siempre socializado, aún en el nivel individual, porque al hablar cualquier otro, el hablante trata siempre en mayor o menor medida de hablar el lenguaje de este, especialmente en lo que concierne a su vocabulario. Significado y significante. Ferdinand de Saussure, el autor determinó el significante y significado cuya unión forma el signo proposición capital al que hay que retornar, siempre dado que existe la tendencia a tomar el signo por significante, siendo así que se trata de una realidad bifrente, lo cual concluye que el signo está compuesto por un significante y el significado. El plano de los significantes constituye el plano de la expresión y el de los significados el plano del contenido. Significante. La forma material que toma el signo no siempre es lingüístico, puede ser una imagen. Significado. El concepto que éste representa, la imagen mental que genera. Esto varía según la cultura. Louis de Hensel. Hensel considera que el lenguaje como un sistema de signos. La esencia del lenguaje es definir un sistema que correspondencia entre sonido y significante. Por lo tanto, el análisis lingüístico implica describir a cada uno de estos dos planos y a la relación entre ellos. Saussure se describe al significado y al significante. Hensel lo define en dos planos, expresión y contenido, determinando como uno de los axiomas básicos de su teoría. Sistema y sintagma. De Saussure. Para Saussure el sintagma no es considerado como la acción del hablar, sino que es importante destacar que el sintagma se reconoce por su desarrollo en cadena, es decir, que se puede dar un sentido de sí mismo solamente cuando éste se encuentra en una forma encadenada. Por otro lado, tenemos el sistema, que es el segundo lenguaje. El autor lo percibía como una serie de campos que asociaban por afinidad de sonidos. Louis Hemsleb, el autor percibe de una manera diferente el concepto de segmentación, ya que se basa en una ida operativa, debido a que se modifica el plano de la expresión y se visualiza si este cambio tiene congruencia en el plano del contenido. Por otro lado, tenemos que el sistema para Hemsleb trata sobre la correlación, ya que se define que está desarrollada de diferente manera, dependiendo del plano del contenido que representa una homología. Denotación y connotación. Denotación y connotación. Según Latour, el tema de significación en el lenguaje está cruzado por el eje denotación-connotación. Thoreau nos indica que la denotación se situaría en el terreno del discurso, el cómo se dice, mientras que la connotación se encontraría en la dimensión temática de la historia, es decir, de lo que se cuenta. Partiendo de lo mencionado, se entiende que la denotación es la significación de los hablantes de una lengua, que han coincidido en darle a una palabra.
Hensel denomina la semiótica connotativa como el primer sistema que constituye el plano de la denotación. Un sistema connotado es un sistema cuyo plano de la expresión está constituido por un sistema de significación. La connotación, por ser un sistema, contiene significado y significante, y el proceso que nos une unos con otros. Cabe mencionar que, en la connotación, hay significaciones diferentes, aunque no necesariamente subjetivas. Ejemplos. Ejemplo de lengua y habla. En el contexto de clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus, los estudiantes de comunicación social se comunican a través del idioma español, lengua y de una manera formal, habla, al momento de realizar una exposición en la materia de semiótica. Ejemplo de significado, significante. Significante, mascarilla, es la imagen que representa el concepto. Significado, objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la nariz y la boca y se sujeta con una goma en la cabeza, para evitar o facilitar la inhalación de ciertos gases o sustancias. Ejemplo de sistema y sintagma. Sintagma, combinaciones apoyadas en la extensión de dos o más unidades consecutivas, términos presentes en una serie. Cuando un noticiero habla acerca del balance de casos positivos de coronavirus en el país, se encuentra presente el habla como asociaciones en presencia de signos. Sintagma, el conjunto de signos que tiene relación entre sí, como por ejemplo pruebas PCR, distanciamiento social, uso de mascarillas, aforo o normas de bioseguridad, es el sistema. Ejemplo de connotación y denotación. Denotación, nivel literal de una palabra. Distanciamiento, acción y efecto de distanciar o distanciarse. Connotativo, significado subjetivo de palabra. En el contexto de pandemia, el distanciamiento hace referencia a mantener cierta distancia física entre personas por razones de salud pública, especialmente para evitar contagios. Conclusiones. El lenguaje en la comunicación es uno de los sistemas de mayor importancia dentro de una sociedad, ya que para que exista una buena comunicación debe existir una correcta estructuración del lenguaje, pues como menciona Saussure, la lengua es una institución social y un sistema de valores, y el habla como acto individual. Otros autores como Brondal mencionan que la lengua es una identidad abstracta y para Huxley la lengua es un acto opuesto del habla. Significado significante. En conclusión, podemos deducir que tanto el significado como el significante cumplen un papel fundamental en la lingüística, pues el signo se compone por un significante y un significado. El significante centra una base en las expresiones, el significado una base en cuanto al contenido, siendo así de mucha ayuda para la formación de la comunicación. Sintagma sistema. El sintagma también juega un papel importante en la lingüística, pues para Saussure, este es reconocido por su papel en cadena, es decir, este otorga un sentido únicamente cuando se encuentra de forma encadenada. Denotación y connotación. La denotación y connotación fue uno de los temas que más llamó nuestra atención, pues según autores como Todorov, define la denotación como un elemento que se encuentra en el discurso y a la connotación como un elemento de la historia, es decir, lo que se cuenta al conocer un poco mejor. Estos términos podemos llegar a la conclusión de que son elementos claves en la lingüística, pues al no tenerlos presentes sería casi imposible poder formar un correcto lenguaje. Gracias por su atención.